Eres bienvenido a Historias de México. Te presentamos a los jinetes de la muerte. Cuenta el asesino que él volvía a casa sin avisarle a su esposa, era bastante celoso y quería saber qué clase de mujer tenía en casa. Era una noche de verano, donde el viento arrastraba polvo y lo llevaba por los caminos, como una nube de suciedad. El jinete se cubría la cara con un trapo. Se podría decir que faltaba 1 kilómetro para llegar a su casa. Esta tierra ya era de su propiedad. Cuando se encontró el primer jinete que venía de los lados de su casa, quiso preguntarle qué hacía en sus terrenos, pero este espueleó su caballo y corrió por el camino, perdiéndose en la oscuridad. Pasaba la última cerca cuando se encontró otro jinete. En ese momento se bajó del caballo y se lo atravesó en el camino. Desenfundó su revólver y le hizo el alto al viajante. Lo que ocurrió en ese momento lo llenó de terror. El jinete llegó hasta su altura y se volvió polvo, el mismo polvo del camino. A unos pasos de él, volvió y se convirtió en caballo y jinete, siguiendo su galopar por el camino. Se echó la bendición y dijo para sí mismo, Ave María Purísima. Ese era el mismo demonio. Montó en su caballo y galopó a lo que más pudo. Sudaba frío al recordar lo que vio, pero antes de tocar la puerta vio a otro hombre salir de la casa. Su miedo se convirtió en furia, los celos lo cegaron. Desenfundó el revólver y disparó al visitante. 3 tiros certeros. Él era buen tirador, no iba a fallar. Pero ese personaje no cayó al suelo, después de los impactos, los cuales pareció no haber recibido. Se montó en su caballo y avanzó hacia donde estaba nuestro personaje. Quiso dispararle de nuevo, pero como el anterior jinete, se hizo polvo y se perdió en el camino. A unos 100 metros, lo volvió a escuchar galopar. No podía explicar qué era lo que estaba pasando o qué era lo que había visto, a un amante de su esposa o al demonio hecho jinete. Sin más corrió a casa donde su esposa, en el tramo que había de la puerta a la habitación, la había perdonado. Lo que vio no tenía nada que ver con este mundo. Al llegar a la habitación y a la cama donde tantas noches de pasión compartió con ella, no podía dar crédito a tan sangriento espectáculo. Su esposa yacía muerta en su cama, con 3 tiros en el pecho, mismos que él había disparado pero no a ella. Eso fue lo que dijo en su declaración. Pagó el crimen de haber matado a su propia esposa. Los vecinos dicen que no vieron pasar en ningún momento a dichos jinetes. Ahora está en la cárcel pagando por su crimen, un crimen que él dice ser culpable pero no lo entiende. Años después, un joven que llegaba tarde a su casa y como sabía que su padre le daría una reprimenda, iba a saltar la tapia y entrar por el corredor, pero antes de hacerlo vio a un hombre salir por detrás de la casa. Lo vio montarse en un caballo y salir al galope. Se le olvidó todo, quiso entrar a su casa y se dio de narices con otro hombre. A este le pudo ver, pero no lo identificó porque llevaba cubierto el rostro. Sus ojos, que era lo único que se veía, eran negros y chispeantes, se veían amenazantes. Le vio algo en la mano, seguro que estaba robando. Le hizo el alto, pero aquel siguió como si no lo viera. Él, aunque no era un joven de pleitos, tomó un puñal y atacó al ladrón. Le dio entre el pecho y el estómago. Al sentir cómo lo hería, este se volvió polvo y desapareció. Él se quedó ahí parado sin saber qué pensar, pero volvió en sí, cuando escuchó y vio al jinete galopar y alejarse de casa, el mismo que había desaparecido tras la puñalada. Con la cabeza vuelta un revoltijo, entró en casa y encontró a su padre mal herido. Una puñalada lo tenía al borde de la muerte, herida que su propio hijo había hecho. El joven lo tomó en sus manos y lo llevó a emergencias. Pocos días después murió, no sin antes decir a la policía que no había sido su hijo. Fue un hombre muy alto, con su cara cubierta y ojos negros. No dijo nada, solo le enterró el puñal. El joven quedó libre, pero con esta información dudaron que el esposo celoso sí estaba diciendo la verdad, pero ya lo habían condenado. ¿Quién es ese hombre, o esos hombres? Algunas personas aseguran haber visto a 3 jinetes en las noches,
pero no se pueden identificar muy bien, siempre se pierden en nubes de polvo. Suscríbete y no te pierdas la siguiente creepy historia de México.